Tu gracia me sostiene, tu luz renueva mi corazón. Gracia para hoy, con Andrés Castaño. Bienvenidos a Fuente de Vida. Qué alegría poder compartir contigo un nuevo tiempo alrededor de la palabra de Dios. Mi deseo es que durante estos minutos el Señor fortalezca tu fe y dirija tu mirada hacia Cristo. Hoy meditaremos en un episodio que ha consolado a creyentes por generaciones. Se encuentra en Números capítulo 21 del versículo 4 al 9, pero quiero leer especialmente el versículo 9. Dice la escritura: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. A primera vista, este relato puede parecer un poco extraño. Una serpiente de bronce levantada sobre un asta no parece tener mucho sentido para nosotros. Sin embargo, detrás de esta historia se encuentra una de las ilustraciones más hermosas del Evangelio en todo el Antiguo Testamento. De hecho, fue el mismo Señor Jesús quien explicó el verdadero significado de este pasaje cuando habló con Nicodemo en Juan capítulo 3. El pueblo de Israel llevaba años caminando por el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios había sido fiel una y otra vez. Les había dado agua cuando tenían sed, pan del cielo cuando tenían hambre, y su presencia los guiaba constantemente. Sin embargo, con el paso del tiempo, el pueblo comenzó a despreciar las bendiciones de Dios. El texto dice que hablaron contra Dios y contra Moisés. Se cansaron del camino y llegaron a decir que aborrecían el maná que Dios les enviaba diariamente. Es sorprendente cómo funciona el corazón humano. Podemos acostumbrarnos tanto a la gracia de Dios que dejamos de valorarla. Lo que antes era motivo de gratitud termina convirtiéndose en motivo de queja, y cuando el corazón deja de agradecer, fácilmente comienza a murmurar. Como consecuencia de su pecado, Dios permitió que serpientes venenosas entraran en el campamento. Muchas personas fueron mordidas y murieron. Este juicio nos recuerda una verdad importante: el pecado no es algo pequeño delante de Dios. Vivimos en una época donde muchas veces se minimiza el pecado, se justifica o incluso se celebra. Pero la Biblia nos enseña que el pecado siempre produce muerte, porque nos separa del Dios que es la fuente de vida. Cuando el pueblo reconoció su pecado, acudió a Moisés y pidió que intercediera por ellos. Entonces Dios dio una instrucción que parecía completamente inesperada. Le ordenó a Moisés fabricar una serpiente de bronce y colocarla sobre un asta. Todo aquel que hubiera sido mordido debía mirar hacia la serpiente y viviría. Ahora bien, debemos entender algo muy importante. No era el bronce el que tenía poder, no era la figura de la serpiente la que sanaba. Dios utilizó ese medio para enseñar que la salvación dependía de confiar en su palabra. Humanamente hablando, mirar una figura de bronce no tenía ninguna lógica médica, pero precisamente allí se manifestaba la fe. El que creía en la promesa de Dios y levantaba la mirada era preservado con vida. Siglos después, Jesús tomó esta historia y dijo en Juan capítulo 3 versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Con esas palabras, Cristo declaró que aquella serpiente de bronce era una figura que apuntaba a Él. ¿Por qué una serpiente? Porque representaba precisamente aquello que estaba causando la muerte. Del mismo modo, Cristo, aunque jamás cometió pecado, cargó sobre sí nuestro pecado en la cruz. Como dice el apóstol Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir la vida que no merecíamos. La salvación, entonces, no consiste en mirar una imagen de bronce, consiste en mirar con fe al Cristo crucificado y resucitado. Así como los israelitas no podían curarse a sí mismos del veneno, nosotros tampoco podemos salvarnos por nuestras propias obras. Ningún esfuerzo humano puede quitar el pecado del corazón. Solo Jesucristo puede hacerlo. Quizás hoy no te sientes como alguien que ha sido mordido por una serpiente, pero la Biblia enseña que el pecado ha afectado a toda la humanidad.
Todos necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos un Salvador. Y la buena noticia del Evangelio es que Dios ya proveyó el remedio. No tenemos que inventarlo ni ganarlo, solamente debemos acudir a Cristo con fe. Tal vez llevas tiempo intentando resolver los problemas de tu alma con tus propias fuerzas. Buscas paz en el éxito, en el dinero, en las relaciones o en cualquier otra cosa, pero nada de eso puede sanar el corazón. Solo Jesús puede dar vida eterna, solo Él puede perdonar el pecado, solo Él puede reconciliarnos con el Padre. Y este principio también se aplica a quienes ya somos creyentes. Muchas veces, cuando atravesamos pruebas, dejamos de mirar a Cristo y comenzamos a mirar únicamente nuestras circunstancias. Observamos el tamaño del problema, la dificultad del camino o la incertidumbre del futuro. Pero la fe siempre nos invita a levantar nuevamente la mirada hacia nuestro Salvador. Mientras nuestros ojos permanezcan puestos en Él, encontraremos esperanza aún en medio del desierto. Por eso, el desafío para este día es muy sencillo. Pregúntate, ¿hacia dónde está dirigida mi mirada? ¿Estoy contemplando únicamente mis problemas o estoy contemplando a Cristo? Recuerda que la fe no niega la realidad de las dificultades, pero sí reconoce que nuestro Salvador es infinitamente más grande que cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Oremos. Padre Celestial, gracias porque en tu infinita misericordia no nos dejaste morir en nuestros pecados, sino que enviaste a tu Hijo para salvarnos. Gracias porque en la cruz encontramos perdón, esperanza y vida eterna. Ayúdanos a mantener siempre nuestra mirada puesta en Cristo, especialmente cuando atravesamos momentos difíciles. Que nunca olvidemos que nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, sino en la obra perfecta de Jesús. En su precioso nombre, amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Fuente de Vida. Recuerda que la esperanza del creyente no está en las circunstancias, sino en aquel que fue levantado por nosotros para darnos vida eterna. Que el Señor te bendiga y que hoy vivas con la mirada puesta en Cristo.